Durante muchísimo tiempo creí que los problemas financieros eran fáciles de identificar. Pensaba que las personas arruinaban su economía por grandes errores. Malas inversiones. Apuestas. Decisiones extremas. Pero lentamente descubrí algo mucho más peligroso. La mayoría de las personas no destruye su tranquilidad financiera por errores gigantes. La destruye mediante hábitos pequeños, repetidos durante años, que el mundo considera completamente normales. Y justamente ahí está el verdadero problema. Cuando un error se vuelve normal, deja de parecer peligroso. Trabajar toda la vida sin construir libertad. Vivir endeudado permanentemente. Gastar para aliviar ansiedad. Aumentar gastos cada vez que aumentan ingresos. Todo eso comenzó a parecer normal. Aunque lentamente estuviera destruyendo la estabilidad financiera de millones. Aquella idea empezó a perseguirme profundamente. Especialmente cuando comencé a observar mi propia vida. Trabajaba muchísimo. Ganaba más que antes. Pero aún así, nunca sentía verdadera tranquilidad económica. Siempre había algo nuevo que pagar. Un nuevo gasto. Una nueva presión. Y cuanto más avanzaba, más me preguntaba algo incómodo. ¿Cómo es posible que tantas personas trabajen tanto? ¿Y aún así sigan sintiéndose atrapadas financieramente? La pregunta comenzó a cambiar completamente mi forma de entender el dinero. Porque lentamente descubrí algo inquietante. Muchísimas personas no están tomando decisiones financieras conscientemente. Simplemente están siguiendo patrones que aprendieron del mundo. Patrones que nadie cuestiona. Consumir para sentirse mejor. Comprar para verse exitoso. Endeudarse para mantener apariencia. Trabajar más para sostener gastos innecesarios. Todo parecía tan normal. Que casi nadie se detenía realmente a pensar hacia dónde conducía esa vida. Hasta que una noche conocí a Gabriel. Un hombre tranquilo. Silencioso. Extrañamente distinto. Mientras todos parecían correr desesperadamente detrás de dinero y apariencia. Él parecía observar el mundo desde otro lugar. Sin ansiedad. Sin necesidad constante de demostrar algo. Y honestamente, eso me desconcertaba muchísimo. Porque yo todavía estaba atrapado exactamente en aquello de lo que él parecía haberse liberado. La sensación permanente de correr. Sin llegar nunca a sentir suficiente. Con el tiempo, nuestras conversaciones comenzaron a cambiar profundamente mi forma de entender la riqueza, el consumo y la libertad financiera. Gabriel me hizo entender algo incómodo. Muchos de los hábitos financieros modernos que el mundo considera normales. En realidad están destruyendo lentamente la vida de millones de personas. Y lo más peligroso de todo. Es que casi nadie lo nota. Porque cuando todos viven igual, el error parece correcto. Este audiolibro no trata solamente sobre dinero. Trata sobre la mentalidad que existe detrás de las decisiones financieras modernas. Sobre cómo las personas terminan atrapadas en ciclos invisibles de consumo, presión y agotamiento económico. Y sobre cómo pequeños hábitos aparentemente inofensivos pueden definir completamente el destino financiero de una vida. Porque quizás el mayor error financiero no es perder dinero. Quizás el verdadero error es vivir durante años enteros siguiendo patrones que te alejan lentamente de la libertad. Sin siquiera darte cuenta. Y tal vez tú también has sentido eso alguna vez. La sensación de trabajar muchísimo. Pero avanzar muy poco. La sensación de ganar más. Pero seguir preocupado por dinero. La sensación de correr constantemente. Sin llegar nunca a sentir tranquilidad real. Si es así, este audiolibro probablemente también habla de ti. Porque hoy millones de personas están atrapadas exactamente en el mismo lugar. Cometiendo todos los días el error financiero que parece normal. Capítulo 1. El día que entendí que casi todos repiten el mismo error. Durante mucho tiempo pensé que las personas con problemas financieros simplemente tomaban malas decisiones. Gastaban demasiado. No ahorraban. No se organizaban.
Eso parecía explicar todo. Hasta que empecé a observar algo inquietante. Muchísimas personas responsables, trabajadoras e incluso inteligentes seguían viviendo financieramente atrapadas. Y cuanto más observaba aquello, más entendía algo extraño. El problema no parecía ser falta de esfuerzo. El problema era que casi todos repetían hábitos económicos que el mundo consideraba normales, aunque lentamente destruyeran su libertad. Recuerdo perfectamente una mañana mientras iba camino al trabajo. La ciudad estaba llena de personas apuradas, cansadas, mirando el teléfono mientras pensaban en cuentas, pagos y obligaciones. Y de pronto apareció una pregunta incómoda dentro de mí. ¿Cómo puede ser que tantas personas trabajen toda su vida y aún así nunca logren sentirse tranquilas económicamente? La pregunta comenzó a perseguirme profundamente. Especialmente porque empecé a notar el mismo patrón en casi todos lados. Personas aumentando gastos cada vez que aumentaban ingresos. Comprando cosas para aliviar estrés. Viviendo permanentemente endeudadas. Trabajando más. Pero sintiéndose igual de atrapadas. Todo parecía completamente normal. Y justamente eso era lo más peligroso. Esa noche encontré nuevamente a Gabriel sentado afuera del edificio observando tranquilamente la ciudad. Me senté junto a él. Últimamente siento que muchas personas trabajan muchísimo, pero nunca parecen avanzar financieramente de verdad. Gabriel asintió lentamente. Porque la mayoría fue educada para sobrevivir económicamente, no para construir libertad. La frase me golpeó inmediatamente. Porque honestamente describía perfectamente lo que veía todos los días. El sistema enseñaba cómo trabajar, cómo consumir, cómo pagar cuentas. Pero muy pocas veces enseñaba cómo construir tranquilidad financiera, cómo invertir, cómo escapar del ciclo permanente de presión económica. La mayoría cree que el problema es ganar poco. Después Gabriel levantó lentamente la mirada. Pero muchas veces el verdadero problema es repetir hábitos financieros que parecen normales, aunque destruyan lentamente el futuro. La frase quedó profundamente grabada dentro de mí. Porque entendí algo importante. Muchísimas personas no viven financieramente mal por un desastre repentino. Viven atrapadas por pequeñas decisiones repetidas durante años. Pequeños gastos. Pequeñas deudas. Pequeños impulsos. Todo aparentemente inofensivo. Hasta que un día descubren que trabajaron durante décadas. Sin construir verdadera libertad. Entonces le pregunté algo importante. ¿Y por qué casi nadie cuestiona esos hábitos? Gabriel tomó un sorbo de café antes de responder. Porque cuando todo el mundo vive igual, el error deja de parecer peligroso. La respuesta me dejó completamente callado. Porque honestamente explicaba muchísimo. Si todos viven endeudados, la deuda parece normal. Si todos viven estresados por dinero, la ansiedad financiera parece inevitable. Si todos trabajan agotados, el cansancio parece simplemente parte de la vida adulta. Y lentamente las personas dejan de cuestionar aquello que las está destruyendo. Gabriel comenzó a contarme sobre un hombre que conoció hace algunos años. Trabajaba muchísimo. Ganaba relativamente bien. Pero cada aumento de sueldo venía acompañado de más gastos, más consumo, más obligaciones. Después de 20 años trabajando, seguía viviendo prácticamente al límite. Un día confesó algo brutal. Nunca había aprendido realmente a construir libertad financiera. Solo había aprendido a sostener gastos cada vez más grandes. El silencio quedó suspendido varios segundos entre nosotros. Porque honestamente aquella idea daba miedo. Muchísimo miedo. Pasar gran parte de tu vida trabajando. Sin darte cuenta de que los hábitos que considerabas normales estaban alejándote lentamente de la tranquilidad que buscabas. Entonces comprendí algo profundamente importante. La mayoría de las trampas financieras modernas no se ven peligrosas al principio. Se ven normales.
El viento frío recorría lentamente la entrada del edificio mientras observábamos la ciudad iluminada. Entonces Gabriel dijo algo final que jamás olvidaría. Algunas personas no están atrapadas por falta de dinero, están atrapadas por hábitos que jamás aprendieron a cuestionar. Aquella noche subí nuevamente hacia mi departamento sintiendo algo distinto. Por primera vez en muchísimo tiempo dejé de preguntarme solamente cuánto dinero quería ganar. Y empecé a preguntarme qué hábitos silenciosos estaban controlando realmente mi vida financiera. Capítulo 2. Vivir endeudado se volvió normal. Hubo un momento donde empecé a notar algo profundamente extraño. Casi todas las personas que conocía debían dinero. Tarjetas. Créditos. Cuotas. Préstamos. Y lo más inquietante no era eso. Lo verdaderamente extraño era que nadie parecía verlo como un problema grave. Estar endeudado se había vuelto completamente normal. La gente ya no preguntaba: ¿de verdad necesito esto? Ahora la pregunta era: ¿en cuántas cuotas puedo pagarlo? Aquella idea comenzó a perseguirme profundamente. Especialmente porque empecé a notar cómo el sistema moderno normalizaba vivir financieramente atrapado. Publicidad por todas partes. Créditos instantáneos. Pagos mínimos. Compra ahora, paga después. Todo diseñado para hacer que endeudarse pareciera cómodo, e incluso inteligente. Y lentamente entendí algo peligroso. Muchísimas personas ya no compraban según lo que podían pagar realmente. Compraban según lo que podían financiar. Esa diferencia parecía pequeña. Pero cambiaba completamente una vida financiera. Recuerdo perfectamente una conversación con un compañero de trabajo. Acababa de comprar un auto muchísimo más caro de lo que realmente necesitaba. Todos lo felicitaban. Pero después, cuando quedamos solos, confesó algo que me dejó pensando profundamente. Ahora necesitaba trabajar muchísimo más solo para mantener sus nuevas cuotas. Aquello me golpeó inmediatamente. Porque entendí algo importante. Muchas personas no están comprando comodidad. Están comprando presión financiera futura. Esa noche encontré nuevamente a Gabriel sentado afuera del edificio observando tranquilamente la ciudad. Me senté junto a él. Últimamente siento que vivir endeudado se volvió tan común, que casi nadie cuestiona realmente sus consecuencias. Gabriel asintió lentamente. Porque el sistema moderno hizo que las personas confundieran acceso inmediato con prosperidad. La frase me golpeó profundamente. Porque honestamente describía perfectamente la realidad moderna. Tener algo ya no significaba haberlo construido financieramente. Solo significaba haber conseguido financiamiento suficiente. Y mientras más fácil se volvía acceder a crédito, más difícil parecía desarrollar paciencia financiera. La mayoría cree que la deuda solamente afecta el dinero. Después Gabriel levantó lentamente la mirada. Pero también afecta tranquilidad, libertad y paz mental. La frase quedó profundamente grabada dentro de mí. Porque entendí algo importante. Las deudas no solo consumen ingresos. También consumen energía mental. Preocupación constante. Estrés. Miedo a perder estabilidad. Y cuanto más obligaciones financieras acumula una persona, menos libertad real siente en su vida. Entonces le pregunté algo importante. ¿Y por qué tanta gente sigue endeudándose incluso sabiendo el estrés que produce? Gabriel tomó un sorbo de café antes de responder. Porque el dolor de esperar parece más difícil emocionalmente que el dolor silencioso de deber dinero. La respuesta me dejó completamente callado. Porque honestamente explicaba muchísimo. El mundo moderno entrena constantemente a las personas para buscar satisfacción inmediata. Comprar ahora. Tener ahora. Mostrar ahora. Aunque después eso signifique años completos pagando decisiones impulsivas. Gabriel comenzó a contarme sobre un hombre que conoció hace algunos años. Tenía buen sueldo. Buen trabajo. Ingresos estables. Pero vivía permanentemente endeudado. Cada vez que terminaba de pagar algo, aparecía una nueva cuota. Nuevo teléfono. Nuevo auto.
Nuevo gasto. Un día confesó algo brutal. Llevaba más de 10 años trabajando. Pero nunca había sentido verdadera libertad financiera. Siempre debía algo. El silencio quedó suspendido varios segundos entre nosotros. Porque honestamente aquella idea daba miedo. Muchísimo miedo. Pasar gran parte de tu vida trabajando no para construir riqueza, sino para pagar constantemente decisiones pasadas. Entonces comprendí algo profundamente importante. La deuda moderna muchas veces no nace desde necesidad extrema. Nace desde hábitos financieros que el mundo normalizó silenciosamente. El viento frío recorría lentamente la entrada del edificio mientras observábamos la ciudad iluminada. Entonces Gabriel dijo algo final que jamás olvidaría. Cuando vivir endeudado parece normal, la libertad financiera empieza a volverse extraña. Aquella noche subí nuevamente hacia mi departamento sintiendo algo distinto. Por primera vez en muchísimo tiempo dejé de mirar las cuotas como algo inofensivo. Y empecé a preguntarme cuánto de mi futuro estaba dispuesto realmente a hipotecar por satisfacción inmediata. Capítulo 3. Trabajar más, pero avanzar menos. Durante mucho tiempo pensé que el esfuerzo garantizaba progreso financiero. Si trabajabas duro, eventualmente tu vida mejoraría. Eso parecía lógico. Y honestamente, eso fue exactamente lo que me enseñaron desde pequeño. Trabaja más. Esfuérzate más. Produce más. Pero lentamente empecé a notar algo profundamente extraño. Muchísimas personas trabajaban muchísimo. Y aún así seguían sintiéndose atrapadas económicamente. Más cansadas. Más estresadas. Más ocupadas. Pero no necesariamente más libres. Aquello comenzó a inquietarme profundamente. Especialmente cuando empecé a observar mi propia vida. Cada año trabajaba más. Tenía más responsabilidades. Más presión. Y aunque mis ingresos aumentaban lentamente, mi tranquilidad no aumentaba igual. Siempre aparecía algo nuevo que pagar. Nuevos gastos. Nuevas obligaciones. Y cuanto más avanzaba, más aparecía una pregunta incómoda dentro de mí. ¿Cómo es posible trabajar tanto, y aún así sentir que nunca es suficiente? La pregunta comenzó a perseguirme durante semanas completas. Hasta que empecé a entender algo importante. Muchísimas personas aumentan ingresos. Pero también aumentan inmediatamente su nivel de gastos. Y entonces ocurre algo silencioso. Trabajan más. Pero siguen exactamente igual de atrapadas. Esa noche encontré nuevamente a Gabriel sentado afuera del edificio observando tranquilamente la ciudad. Me senté junto a él. Últimamente siento que muchas personas trabajan muchísimo, pero financieramente parecen correr en círculos. Gabriel asintió lentamente. Porque la mayoría aumenta su estilo de vida más rápido de lo que aumenta su libertad. La frase me golpeó inmediatamente. Porque honestamente describía perfectamente el mundo moderno. Cada aumento de sueldo venía acompañado de más consumo, más cuotas, más presión financiera. Y lentamente las personas terminaban dependiendo completamente de seguir trabajando al mismo ritmo para sostener la vida que construyeron. La mayoría cree que ganar más dinero resolverá todo. Después Gabriel levantó lentamente la mirada. Pero si tus hábitos financieros siguen iguales, más ingresos solo aumentan el tamaño de la rueda donde estás atrapado. La frase quedó profundamente grabada dentro de mí. Porque entendí algo importante. El problema no siempre era cuánto dinero entraba. Muchas veces el verdadero problema era que el dinero desaparecía tan rápido como llegaba. Entonces le pregunté algo importante. ¿Y por qué ocurre eso? Gabriel tomó un sorbo de café antes de responder. Porque muchas personas usan cada mejora económica para verse más exitosas, no para construir más libertad. La respuesta me dejó completamente callado. Porque honestamente explicaba muchísimo. Nuevo sueldo. Nuevo auto. Nuevo teléfono. Nuevo departamento. Todo parecía progreso. Pero muchas veces solo significaba más dependencia financiera.
Más obligaciones. Y menos margen para respirar. Gabriel comenzó a contarme sobre un hombre que conoció hace algunos años. Trabajaba prácticamente todo el tiempo. Ganaba muchísimo más que antes. Pero también gastaba muchísimo más. Vivía cansado. Ansioso. Sin tiempo. Un día confesó algo brutal. Había mejorado su nivel de vida. Pero no su sensación de libertad. Seguía sintiéndose atrapado. Solo que ahora dentro de una vida más cara. El silencio quedó suspendido varios segundos entre nosotros. Porque honestamente aquella idea daba miedo. Muchísimo miedo. Pasar años enteros esforzándote. Y descubrir después que solo construiste una versión más costosa de la misma presión financiera. Entonces comprendí algo profundamente importante. Trabajar más no siempre significa avanzar. A veces simplemente significa sostener gastos más grandes. El viento frío recorría lentamente la entrada del edificio mientras observábamos la ciudad iluminada. Entonces Gabriel dijo algo final que jamás olvidaría. Si cada aumento de ingresos viene acompañado de nuevas cadenas financieras, nunca sentirás verdadera libertad aunque ganes más dinero. Aquella noche subí nuevamente hacia mi departamento sintiendo algo distinto. Por primera vez en muchísimo tiempo dejé de preguntarme solamente cómo ganar más. Y empecé a preguntarme cómo dejar de necesitar tanto para sentir estabilidad. Capítulo 4. El consumo pequeño que destruye grandes vidas. Durante muchísimo tiempo pensé que los problemas financieros aparecían por decisiones enormes. Comprar algo extremadamente caro. Hacer una mala inversión. Perder grandes cantidades de dinero. Pero lentamente empecé a descubrir algo mucho más peligroso. Muchas vidas financieras no se destruyen de golpe. Se desgastan lentamente. Pequeño gasto tras pequeño gasto. Impulso tras impulso. Capricho tras capricho. Todo aparentemente inofensivo. Hasta que un día la persona descubre que lleva años trabajando. Sin construir verdadera estabilidad. Aquella idea comenzó a perseguirme profundamente cuando revisé mis propios gastos una noche. Nada parecía exagerado individualmente. Un café. Pedidos de comida. Compras pequeñas. Suscripciones. Gastos merecidos. Todo parecía normal. Y justamente ahí estaba el problema. Porque cuando los gastos pequeños se vuelven hábitos automáticos, dejan de sentirse peligrosos. Pero silenciosamente comienzan a consumir tiempo, energía y libertad financiera. Recuerdo perfectamente la sensación incómoda que tuve esa noche. No era que estuviera gastando enormes cantidades en una sola cosa. Era peor. Estaba perdiendo dinero constantemente en pequeñas decisiones que jamás cuestionaba realmente. Y cuanto más observaba aquello, más entendía algo inquietante. Muchísimas personas viven financieramente cansadas no por un gran error, sino por miles de pequeñas fugas normalizadas. Esa noche encontré nuevamente a Gabriel sentado afuera del edificio observando tranquilamente la ciudad. Me senté junto a él. Últimamente siento que muchas personas destruyen lentamente su economía mediante hábitos pequeños que parecen insignificantes. Gabriel asintió lentamente. Porque el cerebro humano suele ignorar aquello que parece pequeño, incluso cuando se repite durante años. La frase me golpeó inmediatamente. Porque honestamente describía perfectamente el problema moderno. Las personas normalmente no sienten culpa por un pequeño gasto. Una compra rápida. Un me lo merezco. Pero cuando esos impulsos se vuelven diarios, terminan definiendo completamente una vida financiera. La mayoría cree que la pobreza financiera aparece de golpe. Después Gabriel levantó lentamente la mirada. Pero muchas veces llega lentamente, disfrazada de hábitos normales. La frase quedó profundamente grabada dentro de mí. Porque entendí algo importante. Los pequeños gastos no solo consumen dinero. También entrenan mentalidad. Entrenan impulsividad. Falta de control. Necesidad de gratificación inmediata. Y mientras más automática se vuelve esa conducta,
Más difícil parece construir disciplina financiera real. Entonces le pregunté algo importante. ¿Y por qué cuesta tanto controlar esos pequeños impulsos? Gabriel tomó un sorbo de café antes de responder. Porque las personas normalmente no compran solamente por necesidad, compran para cambiar momentáneamente cómo se sienten. La respuesta me dejó completamente callado. Porque honestamente explicaba muchísimo. Estrés. Ansiedad. Cansancio. Y entonces aparece el consumo pequeño como recompensa rápida. Un premio emocional disfrazado de gasto insignificante. El problema era que la suma de todos esos impulsos terminaba teniendo consecuencias enormes. Gabriel comenzó a contarme sobre una mujer que conoció hace algunos años. Ganaba relativamente bien. Pero siempre sentía que el dinero desaparecía. Cuando comenzó a revisar realmente sus hábitos, descubrió algo impactante. Pequeños gastos diarios estaban consumiendo una parte gigantesca de sus ingresos. Comida impulsiva. Compras rápidas. Suscripciones olvidadas. Gastos emocionales. Nada parecía grave individualmente. Pero juntos estaban destruyendo lentamente su capacidad de ahorrar, invertir y respirar financieramente. El silencio quedó suspendido varios segundos entre nosotros. Porque honestamente aquella idea daba miedo. Muchísimo miedo. Descubrir que gran parte de tus problemas económicos no vienen de un desastre financiero, sino de hábitos pequeños repetidos automáticamente durante años. Entonces comprendí algo profundamente importante. Las decisiones financieras pequeñas rara vez parecen importantes en el momento, pero terminan construyendo completamente el destino económico de una persona. El viento frío recorría lentamente la entrada del edificio mientras observábamos la ciudad iluminada. Entonces Gabriel dijo algo final que jamás olvidaría. Algunas personas no pierden su libertad financiera en un solo gran error, la pierden lentamente en cientos de pequeñas decisiones que jamás aprendieron a controlar. Aquella noche subí nuevamente hacia mi departamento sintiendo algo distinto. Por primera vez en muchísimo tiempo dejé de mirar solamente los grandes gastos. Y empecé a observar seriamente todos esos pequeños hábitos silenciosos que estaban moldeando mi vida financiera todos los días. Capítulo 5. La trampa silenciosa de aumentar gastos. Durante mucho tiempo creí que ganar más dinero resolvería automáticamente mis problemas financieros. Pensaba que la tranquilidad económica llegaría sola cuando aumentaran los ingresos. Pero lentamente empecé a descubrir algo profundamente extraño. Cada vez que una persona gana más, también comienza a gastar más. Y cuanto más observaba aquello, más entendía algo inquietante. Muchísimas personas no mejoran realmente su libertad financiera cuando aumentan ingresos. Simplemente mejoran el nivel de la prisión económica donde viven. Aquella idea comenzó a perseguirme profundamente después de recibir uno de los aumentos más importantes de mi vida. Al principio sentí alivio. Pensé. Ahora finalmente tendré más tranquilidad. Pero pocas semanas después ocurrió algo extraño. Nuevos gastos comenzaron a aparecer automáticamente. Mejor teléfono. Más salidas. Más consumo. Más comodidad. Nada parecía exagerado individualmente. Pero lentamente mi nueva realidad económica comenzó a sentirse exactamente igual que antes. Seguía trabajando muchísimo. Seguía sintiendo presión. Seguía preocupado por dinero. Entonces apareció una pregunta incómoda dentro de mí. ¿Cómo es posible ganar más? ¿Y aún así no sentir más libertad? La pregunta comenzó a perseguirme durante días completos. Especialmente porque empecé a observar exactamente el mismo patrón en casi todas las personas. Cada mejora económica venía acompañada de un nuevo nivel de gastos. Y silenciosamente, la sensación de nunca es suficiente seguía intacta. Esa noche encontré nuevamente a Gabriel sentado afuera del edificio observando tranquilamente la ciudad. Me senté junto a él. Últimamente siento que muchas personas aumentan ingresos, pero nunca parecen sentirse más libres. Gabriel asintió lentamente. Porque la mayoría transforma cada mejora financiera en una nueva obligación.
La frase me golpeó inmediatamente. Porque honestamente describía perfectamente el problema moderno. Más dinero no generaba tranquilidad. Generaba más consumo. Más compromisos. Más presión para sostener un estilo de vida superior. Y lentamente las personas comenzaban a depender completamente de seguir ganando cada vez más solo para mantenerse donde estaban. La mayoría cree que el problema financiero es ganar poco. Después Gabriel levantó lentamente la mirada. Pero muchas veces el verdadero problema es que los gastos crecen tan rápido como los ingresos. La frase quedó profundamente grabada dentro de mí. Porque entendí algo importante. Muchísimas personas no están financieramente atrapadas por falta de dinero, sino porque nunca aprendieron a controlar el crecimiento de sus necesidades. Entonces le pregunté algo importante. ¿Y por qué ocurre eso tan fácilmente? Gabriel tomó un sorbo de café antes de responder. Porque el ser humano se adapta muy rápido a la comodidad y después comienza a verla como necesidad. La respuesta me dejó completamente callado. Porque honestamente explicaba muchísimo. Lo que antes parecía lujo. Después se vuelve normal. Y entonces aparece una nueva meta. Un nuevo nivel. Un nuevo estándar de vida. La carrera nunca termina. Gabriel comenzó a contarme sobre un hombre que conoció hace algunos años. Cada aumento de ingresos mejoraba inmediatamente su estilo de vida. Departamento más caro. Auto mejor. Más gastos mensuales. Desde afuera parecía avanzar muchísimo. Pero internamente seguía viviendo con presión constante. Un día confesó algo brutal. Ganaba mucho más que antes. Pero se sentía igual de atrapado que años atrás. Solo que ahora dentro de una vida más costosa. El silencio quedó suspendido varios segundos entre nosotros. Porque honestamente aquella idea daba miedo. Muchísimo miedo. Descubrir que puedes pasar décadas enteras aumentando ingresos. Sin construir verdadera tranquilidad. Entonces comprendí algo profundamente importante. La libertad financiera no depende solamente de cuánto ganas. También depende de cuánto controlas el crecimiento de tus necesidades. El viento frío recorría lentamente la entrada del edificio mientras observábamos la ciudad iluminada. Entonces Gabriel dijo algo final que jamás olvidaría. Si cada aumento de ingresos crea nuevas cadenas financieras, nunca sentirás que tienes suficiente. Aquella noche subí nuevamente hacia mi departamento sintiendo algo distinto. Por primera vez en muchísimo tiempo dejé de emocionarme solamente con ganar más dinero. Y empecé a preguntarme cuánto de mi tranquilidad estaba perdiendo cada vez que convertía comodidad en necesidad permanente. Capítulo 6. Personas con sueldo, pero sin libertad. Durante muchísimo tiempo pensé que tener un buen sueldo significaba automáticamente estar bien financieramente. Eso era lo que el mundo parecía enseñar. Buen trabajo. Buen ingreso. Vida resuelta. Pero lentamente empecé a notar algo profundamente extraño. Muchísimas personas ganaban relativamente bien. Y aún así vivían llenas de ansiedad económica. Siempre preocupadas. Siempre cansadas. Siempre dependiendo del próximo pago. Aquello comenzó a inquietarme profundamente. Porque entendí algo importante. Tener ingresos. Y tener libertad financiera. No son necesariamente la misma cosa. Recuerdo perfectamente una conversación con un hombre que trabajaba en una empresa importante. Tenía un sueldo que años atrás yo habría considerado éxito. Buen departamento. Buen auto. Buena imagen. Desde afuera parecía completamente estable. Pero una noche confesó algo que me dejó en silencio. Si dejaba de trabajar algunos meses, su vida completa comenzaría a derrumbarse financieramente. Aquello me golpeó inmediatamente. Porque entendí algo inquietante. No había construido libertad. Había construido dependencia. Dependencia de seguir produciendo constantemente para sostener gastos cada vez más grandes. Y cuanto más observaba aquello, más veía exactamente el mismo patrón en todas partes. Personas con ingresos altos. Pero sin tranquilidad.
Con sueldo. Pero sin tiempo. Con apariencia de estabilidad. Pero sin verdadera seguridad financiera. Esa noche encontré nuevamente a Gabriel sentado afuera del edificio observando tranquilamente la ciudad. Me senté junto a él. Últimamente siento que muchas personas ganan dinero, pero siguen viviendo atrapadas. Gabriel asintió lentamente. Porque un sueldo alto no garantiza libertad, si tu vida depende completamente de mantenerlo. La frase me golpeó profundamente. Porque honestamente describía perfectamente el problema moderno. Muchísimas personas mejoraban ingresos. Pero también aumentaban sus deudas, sus gastos, sus obligaciones y su nivel de presión financiera. Y lentamente terminaban viviendo en una situación peligrosa. No podían detenerse. La mayoría cree que riqueza significa ganar mucho dinero. Después Gabriel levantó lentamente la mirada. Pero la verdadera riqueza también incluye poder respirar financieramente sin miedo constante. La frase quedó profundamente grabada dentro de mí. Porque entendí algo importante. Muchísimas personas no son pobres económicamente. Pero sí son extremadamente vulnerables. Porque toda su estabilidad depende de seguir trabajando exactamente al mismo ritmo durante años. Sin pausa. Sin margen. Sin libertad real. Entonces le pregunté algo importante. ¿Y por qué tanta gente termina viviendo así? Gabriel tomó un sorbo de café antes de responder. Porque el sistema enseñó a las personas a aumentar su nivel de vida, pero no a construir independencia financiera. La respuesta me dejó completamente callado. Porque honestamente explicaba muchísimo. La mayoría aprende. Cómo conseguir trabajo. Cómo ganar más. Cómo consumir más. Pero muy pocos aprenden. Cómo reducir dependencia. Cómo invertir. Cómo construir tranquilidad a largo plazo. Y entonces terminan atrapados dentro de vidas muy costosas que requieren esfuerzo permanente para sostenerse. Gabriel comenzó a contarme sobre un hombre que conoció hace algunos años. Ganaba muchísimo dinero. Pero también tenía grandes créditos. Grandes gastos. Grandes responsabilidades. Desde afuera parecía exitoso. Pero internamente vivía aterrorizado de perder ingresos. Un día confesó algo brutal. No se sentía dueño de su vida. Se sentía empleado de su propio estilo de vida. El silencio quedó suspendido varios segundos entre nosotros. Porque honestamente aquella idea daba miedo. Muchísimo miedo. Construir una vida tan dependiente de ingresos constantes. Que termines perdiendo completamente tu sensación de libertad. Entonces comprendí algo profundamente importante. El objetivo financiero no debería ser solamente ganar más. También debería ser necesitar menos dependencia para sentir estabilidad. Porque una persona puede tener un sueldo enorme. Y seguir viviendo financieramente esclavizada. El viento frío recorría lentamente la entrada del edificio mientras observábamos la ciudad iluminada. Entonces Gabriel dijo algo final que jamás olvidaría. Algunas personas tienen ingresos altos, pero muy poca libertad real detrás de ellos. Aquella noche subí nuevamente hacia mi departamento sintiendo algo distinto. Por primera vez en muchísimo tiempo dejé de admirar solamente cuánto ganaba alguien. Y empecé a preguntarme cuánto control tenía realmente sobre su tiempo, su tranquilidad y su vida. Capítulo 7. El sistema que premia aparentar estabilidad. Hubo un momento donde empecé a notar algo profundamente extraño. Las personas más admiradas normalmente no eran las más libres. Eran las que mejor aparentaban estabilidad. Buen auto. Buena ropa. Buen teléfono. Buena imagen. Y cuanto más correcta parecía su vida desde afuera, más reconocimiento recibían. Aunque internamente estuvieran llenas de estrés financiero. Aquello comenzó a inquietarme muchísimo. Porque lentamente entendí algo incómodo. El sistema moderno no recompensa necesariamente la tranquilidad económica. Muchas veces recompensa la apariencia de éxito. Y eso empuja a millones de personas a vivir financieramente por encima de sus posibilidades.
Recuerdo perfectamente una reunión donde todos hablaban sobre compras nuevas. Autos. Viajes. Tecnología. Parecía existir una competencia invisible. Nadie quería verse atrasado. Entonces noté algo inquietante. Muchas personas no consumían porque realmente necesitaban algo. Consumían para proteger la imagen que otros tenían de ellas. Aquello me dejó pensando profundamente. Porque entendí algo importante. Cuando la validación social depende de aparentar estabilidad, las personas comienzan a tomar decisiones financieras emocionales. Y lentamente terminan atrapadas sosteniendo personajes económicos que ya no pueden dejar caer. Esa noche encontré nuevamente a Gabriel sentado afuera del edificio observando tranquilamente la ciudad. Me senté junto a él. Últimamente siento que el mundo empuja constantemente a las personas a verse exitosas, aunque financieramente estén agotadas. Gabriel asintió lentamente. Porque el sistema moderno convirtió la apariencia de estabilidad en una forma de estatus social. La frase me golpeó inmediatamente. Porque honestamente describía perfectamente la realidad moderna. Parecer estable se volvió extremadamente importante. Aunque detrás existieran deudas, ansiedad, presión constante o miedo financiero. Mientras la imagen siguiera intacta, todo parecía estar bien. La mayoría de las personas ya no construye riqueza silenciosamente. Después Gabriel levantó lentamente la mirada. Construye una imagen financiera diseñada para ser aprobada por otros. La frase quedó profundamente grabada dentro de mí. Porque entendí algo importante. Muchísimas decisiones económicas modernas no nacen desde lógica financiera. Nacen desde necesidad de aceptación. Y cuando el dinero se convierte en herramienta para sostener identidad social, la libertad comienza a desaparecer lentamente. Entonces le pregunté algo importante. ¿Y por qué las personas sienten tanta presión por aparentar estabilidad? Gabriel tomó un sorbo de café antes de responder. Porque muchos fueron educados para creer que su valor depende de cómo se ve su vida frente al mundo. La respuesta me dejó completamente callado. Porque honestamente explicaba muchísimo. El problema ya no era solamente económico. Era psicológico. Las personas sentían miedo de parecer fracasadas, verse menos exitosas o quedarse atrás frente a otros. Y entonces comenzaban a gastar dinero intentando proteger una imagen social. Aunque internamente estuvieran destruyéndose financieramente. Gabriel comenzó a contarme sobre un hombre que conoció hace algunos años. Siempre parecía impecable. Auto nuevo. Ropa perfecta. Vida aparentemente organizada. Todos pensaban que tenía éxito financiero. Pero una noche confesó algo brutal. Vivía constantemente preocupado por dinero. Gran parte de su sueldo desaparecía intentando mantener exactamente esa imagen que todos admiraban. Y lo peor era esto. Ya ni siquiera sabía si realmente disfrutaba esa vida. O si simplemente tenía miedo de decepcionar la expectativa que otros habían construido sobre él. El silencio quedó suspendido varios segundos entre nosotros. Porque honestamente aquella idea daba miedo. Muchísimo miedo. Pasar años enteros viviendo para sostener una apariencia. Hasta olvidar qué tipo de vida realmente querías para ti. Entonces comprendí algo profundamente importante. El sistema moderno no siempre destruye financieramente mediante pobreza extrema. Muchas veces destruye lentamente mediante presión social disfrazada de normalidad. El viento frío recorría lentamente la entrada del edificio mientras observábamos la ciudad iluminada. Entonces Gabriel dijo algo final que jamás olvidaría. Algunas personas no están viviendo la vida que desean, están viviendo la vida que creen que deben mostrar para ser aceptadas. Aquella noche subí nuevamente hacia mi departamento sintiendo algo distinto. Por primera vez en muchísimo tiempo dejé de preguntarme cómo se veía mi vida desde afuera. Y empecé a preguntarme si realmente estaba construyendo una vida que pudiera sostener con paz y libertad reales. Capítulo 8. Cómo el dinero emocional controla decisiones.
Durante muchísimo tiempo pensé que las personas tomaban decisiones financieras de manera lógica. Ingresos. Gastos. Necesidades. Eso parecía ser todo. Pero lentamente empecé a descubrir algo muchísimo más profundo. Gran parte de las decisiones económicas modernas no nacen desde lógica. Nacen desde emociones. Miedo. Ansiedad. Vacío. Necesidad de validación. Y cuanto más observaba aquello, más entendía algo inquietante. Muchísimas personas no usan el dinero solamente para vivir. Lo usan para sentirse mejor emocionalmente. Aquella idea comenzó a perseguirme profundamente cuando empecé a analizar mis propios hábitos. Cada vez que tenía un día difícil, quería comprar algo. No necesariamente porque lo necesitara. Simplemente porque por unos minutos me hacía sentir distinto. Más tranquilo. Más motivado. Más recompensado. Y honestamente, aquello me asustó. Porque entendí que muchas veces el problema financiero no estaba en el dinero. Estaba en las emociones que existían detrás del consumo. Recuerdo perfectamente una noche donde después de una semana extremadamente agotadora terminé comprando cosas que realmente no necesitaba. En el momento se sintió bien. Como alivio. Pero días después apareció nuevamente la misma sensación de vacío y presión. Entonces comprendí algo importante. El consumo emocional nunca resuelve realmente lo que intentas escapar sintiendo. Solo distrae momentáneamente. Esa noche encontré nuevamente a Gabriel sentado afuera del edificio observando tranquilamente la ciudad. Me senté junto a él. Últimamente siento que muchas personas compran cosas no porque las necesiten, sino porque emocionalmente se sienten agotadas. Gabriel asintió lentamente. Porque el dinero se convirtió en una herramienta moderna para regular emociones. La frase me golpeó inmediatamente. Porque honestamente describía perfectamente el mundo moderno. Personas estresadas comprando. Personas ansiosas consumiendo. Personas vacías buscando satisfacción rápida mediante gastos. Y cuanto más difícil emocionalmente se volvía la vida, más aumentaba la necesidad de consumo inmediato. La mayoría cree que sus gastos son racionales. Después Gabriel levantó lentamente la mirada. Pero muchísimas decisiones financieras nacen desde emociones que las personas ni siquiera identifican. La frase quedó profundamente grabada dentro de mí. Porque entendí algo importante. Muchísimas personas no gastan dinero solamente por deseo material. Gastan para sentirse aceptadas. Sentirse exitosas. Sentirse menos vacías. O aliviar momentáneamente ansiedad y frustración. Entonces le pregunté algo importante. ¿Y por qué el consumo emocional se vuelve tan difícil de controlar? Gabriel tomó un sorbo de café antes de responder. Porque la satisfacción inmediata calma emociones rápidamente, aunque después genere problemas más grandes. La respuesta me dejó completamente callado. Porque honestamente explicaba muchísimo. Comprar distrae. Estimula. Genera sensación temporal de recompensa. Por unos minutos parece funcionar. Pero después, vuelve el estrés. Vuelve la ansiedad. Y muchas veces aparece además culpa financiera. Entonces el ciclo vuelve a comenzar. Gabriel comenzó a contarme sobre una mujer que conoció hace algunos años. Cada vez que se sentía triste o agotada, gastaba dinero. Ropa. Comida. Compras impulsivas. Al principio parecía algo pequeño. Pero lentamente comenzó a endeudarse. Y lo peor era esto. Emocionalmente seguía sintiéndose exactamente igual. Porque las compras calmaban momentáneamente sus emociones. Pero nunca solucionaban el verdadero problema interno. El silencio quedó suspendido varios segundos entre nosotros. Porque honestamente aquella idea daba miedo. Muchísimo miedo. Descubrir que muchas veces las decisiones financieras más destructivas no vienen de ignorancia, sino de emociones descontroladas. Entonces comprendí algo profundamente importante. La libertad financiera no depende solamente de cuánto dinero ganas.
También depende de cuánto control emocional tienes sobre tus impulsos. Porque una persona puede tener buenos ingresos. Pero si usa constantemente el dinero para anestesiar emociones, nunca sentirá verdadera estabilidad. El viento frío recorría lentamente la entrada del edificio mientras observábamos la ciudad iluminada. Entonces Gabriel dijo algo final que jamás olvidaría. Algunas personas no están comprando cosas, están intentando comprar alivio emocional por unos minutos. Aquella noche subí nuevamente hacia mi departamento sintiendo algo distinto. Por primera vez en muchísimo tiempo dejé de preguntarme solamente en qué estaba gastando dinero. Y empecé a preguntarme qué emociones estaba intentando escapar cada vez que sentía necesidad urgente de consumir. Capítulo 9. La falsa sensación de progreso financiero. Durante muchísimo tiempo pensé que estaba avanzando económicamente. Trabajaba más. Ganaba más. Tenía más cosas. Y honestamente, desde afuera parecía progreso. Pero lentamente empecé a notar algo profundamente extraño. Aunque mi vida se veía mejor, mi sensación de tranquilidad no mejoraba realmente. Seguía preocupado por dinero. Seguía sintiendo presión. Seguía dependiendo completamente del próximo ingreso. Aquello comenzó a inquietarme muchísimo. Porque entendí algo importante. Muchas personas creen que están progresando financieramente, cuando en realidad solamente están aumentando el tamaño de su estilo de vida. Y esas dos cosas no son iguales. Recuerdo perfectamente una tarde revisando mis gastos y obligaciones. Había trabajado muchísimo durante años. Pero cuando observé fríamente mi situación, descubrí algo incómodo. Gran parte de mi crecimiento económico no había construido libertad. Había construido más consumo, más compromisos, más dependencia financiera. Aquello me dejó completamente en silencio. Porque por primera vez entendí algo profundamente peligroso. Es posible ganar más dinero durante años, sin acercarte realmente a tranquilidad financiera. Esa noche encontré nuevamente a Gabriel sentado afuera del edificio observando tranquilamente la ciudad. Me senté junto a él. Últimamente siento que muchas personas creen que están avanzando, pero financieramente siguen igual de atrapadas. Gabriel asintió lentamente. Porque el sistema moderno confundió progreso económico con aumento de consumo. La frase me golpeó inmediatamente. Porque honestamente describía perfectamente la realidad moderna. Más cosas parecía igual a más éxito. Más gastos parecía igual a mejor vida. Más apariencia parecía igual a progreso. Pero detrás de todo eso, muchísimas personas seguían viviendo con ansiedad constante. La mayoría cree que mejorar económicamente significa elevar el nivel de vida. Después Gabriel levantó lentamente la mirada. Pero muchas veces el verdadero progreso financiero consiste en aumentar tranquilidad, no solamente consumo. La frase quedó profundamente grabada dentro de mí. Porque entendí algo importante. El progreso real no siempre se ve impresionante desde afuera. Muchas veces se parece más a tener ahorros, reducir dependencia, vivir con menos presión y poder respirar financieramente. Pero justamente esas cosas generan menos admiración social. Entonces le pregunté algo importante. ¿Y por qué las personas confunden tan fácilmente consumo con progreso? Gabriel tomó un sorbo de café antes de responder. Porque el mundo moderno enseña a medir éxito por lo visible, no por estabilidad silenciosa. La respuesta me dejó completamente callado. Porque honestamente explicaba muchísimo. Nadie publica. Menos estrés. Menos deuda. Más tranquilidad emocional. Las personas muestran compras, lujo, apariencia. Y lentamente millones comienzan a creer que avanzar financieramente significa parecer más exitosos. Aunque internamente sigan igual de vulnerables. Gabriel comenzó a contarme sobre un hombre que conoció hace algunos años. Cada año ganaba más dinero. Y cada año también aumentaba sus gastos, sus cuotas, sus necesidades.
Desde afuera todos pensaban que estaba progresando muchísimo. Pero un día confesó algo brutal. A pesar de ganar mucho más que antes, seguía viviendo con exactamente el mismo miedo financiero. Porque todo su crecimiento económico había sido absorbido por un estilo de vida cada vez más costoso. El silencio quedó suspendido varios segundos entre nosotros. Porque honestamente aquella idea daba miedo. Muchísimo miedo. Pasar años enteros creyendo que estás avanzando, cuando en realidad sigues dependiendo completamente del mismo ciclo financiero. Entonces comprendí algo profundamente importante. No todo crecimiento económico significa libertad. A veces solamente significa una versión más cara de la misma dependencia. El viento frío recorría lentamente la entrada del edificio mientras observábamos la ciudad iluminada. Entonces Gabriel dijo algo final que jamás olvidaría. Si cada mejora económica aumenta tu necesidad de seguir produciendo constantemente, quizás no estás construyendo progreso, sino dependencia más sofisticada. Aquella noche subí nuevamente hacia mi departamento sintiendo algo distinto. Por primera vez en muchísimo tiempo dejé de medir mi avance financiero solamente por cuánto tenía. Y empecé a preguntarme cuánto estrés, dependencia y presión realmente estaba eliminando de mi vida. Capítulo 10. El hábito que mantiene pobres a millones. Durante muchísimo tiempo pensé que la pobreza financiera aparecía por falta de oportunidades. Pensaba que las personas vivían atrapadas económicamente porque simplemente ganaban poco. Pero lentamente empecé a descubrir algo mucho más incómodo. Muchísimas personas no permanecían financieramente estancadas solamente por falta de dinero. Permanecían atrapadas por hábitos mentales que repetían todos los días sin cuestionarlos. Y cuanto más observaba aquello, más entendía algo profundamente inquietante. Existía un hábito silencioso que parecía estar destruyendo lentamente la vida financiera de millones. La necesidad constante de satisfacción inmediata. Comprar ahora. Consumir ahora. Sentirse mejor ahora. Aunque eso significara sacrificar tranquilidad futura. Aquella idea comenzó a perseguirme profundamente cuando observé mi propia conducta. Cada vez que aparecía dinero, sentía automáticamente necesidad de usarlo. Como si ahorrar, esperar o invertir pareciera emocionalmente menos satisfactorio que consumir inmediatamente. Y honestamente, aquello me asustó. Porque entendí algo importante. Muchísimas personas no tienen problemas financieros solamente por ingresos. Tienen problemas porque jamás desarrollaron paciencia económica. Recuerdo perfectamente una tarde donde recibí dinero extra por un proyecto. Mi primera reacción no fue: ¿cómo puedo usar esto para construir estabilidad? Fue: ¿qué podría comprar? Aquello me dejó pensando profundamente. Porque entendí que gran parte del problema financiero moderno no era matemático. Era psicológico. Esa noche encontré nuevamente a Gabriel sentado afuera del edificio observando tranquilamente la ciudad. Me senté junto a él. Últimamente siento que muchas personas no logran avanzar económicamente porque siempre necesitan gratificación inmediata. Gabriel asintió lentamente. Porque el mundo moderno entrenó a las personas para consumir rápidamente, no para construir lentamente. La frase me golpeó inmediatamente. Porque honestamente describía perfectamente la realidad moderna. Todo estaba diseñado para eliminar la espera. Entrega inmediata. Compra instantánea. Satisfacción rápida. Y mientras más acostumbrada se volvía una persona a obtener placer inmediato, más difícil parecía desarrollar disciplina financiera real. La mayoría cree que riqueza consiste en tener más dinero. Después Gabriel levantó lentamente la mirada. Pero muchas veces la verdadera riqueza comienza cuando aprendes a controlar el impulso constante de gastar lo que recibes. La frase quedó profundamente grabada dentro de mí. Porque entendí algo importante. El problema no era solamente cuánto dinero ganaba alguien. También importaba muchísimo cuánto podía conservar, invertir y proteger de sus propios impulsos. Entonces le pregunté algo importante. ¿Y por qué la gratificación inmediata es tan peligrosa financieramente? Gabriel tomó un sorbo de café antes de responder.
Porque sacrifica lentamente el futuro, para alimentar emociones momentáneas. La respuesta me dejó completamente callado. Porque honestamente explicaba muchísimo. Cada gasto impulsivo parecía pequeño. Inofensivo. Merecido. Pero repetido durante años. Terminaba destruyendo. Ahorros. Inversiones. Oportunidades. Y tranquilidad financiera. Gabriel comenzó a contarme sobre un hombre que conoció hace algunos años. Ganaba relativamente bien. Pero nunca lograba avanzar. Cada vez que recibía dinero, aparecía una nueva compra. Un nuevo gusto. Un nuevo impulso. Después de más de 10 años trabajando, seguía viviendo prácticamente igual. Sin ahorros importantes. Sin inversiones. Sin libertad real. Un día confesó algo brutal. Nunca había aprendido a tolerar la incomodidad de no gastar inmediatamente. El silencio quedó suspendido varios segundos entre nosotros. Porque honestamente aquella idea daba miedo. Muchísimo miedo. Descubrir que una de las principales razones por las que millones nunca construyen riqueza es simplemente incapacidad de controlar impulsos momentáneos. Entonces comprendí algo profundamente importante. La riqueza normalmente no se construye mediante emociones rápidas. Se construye mediante paciencia, control y decisiones silenciosas repetidas durante años. El viento frío recorría lentamente la entrada del edificio mientras observábamos la ciudad iluminada. Entonces Gabriel dijo algo final que jamás olvidaría. Algunas personas no permanecen pobres porque ganan poco, permanecen pobres porque cada impulso emocional controla inmediatamente el destino de su dinero. Aquella noche subí nuevamente hacia mi departamento sintiendo algo distinto. Por primera vez en muchísimo tiempo dejé de preguntarme solamente cómo ganar más dinero. Y empecé a preguntarme cuánto de mi futuro financiero estaba sacrificando cada vez que elegía satisfacción inmediata sobre tranquilidad duradera. Capítulo 11. El momento en que dejé de vivir financieramente dormido. Hubo un momento donde algo dentro de mí finalmente se rompió. No fue un gran desastre financiero. No perdí todo. No ocurrió una tragedia. Fue algo mucho más silencioso. Simplemente me cansé. Cansé de correr constantemente detrás del dinero. De sentir ansiedad incluso trabajando muchísimo. De vivir atrapado en hábitos que el mundo llamaba normales. Y honestamente, por primera vez me pregunté algo profundamente incómodo. ¿Y si gran parte de mi vida financiera había estado funcionando en piloto automático? La pregunta me dejó completamente en silencio. Porque mientras más analizaba mi vida, más entendía algo inquietante. Muchísimas de mis decisiones económicas nunca habían sido realmente conscientes. Había repetido patrones. Costumbres. Hábitos aprendidos. Trabajar. Consumir. Pagar. Repetir. Sin detenerme realmente a preguntarme. ¿Hacia dónde me está llevando todo esto? Aquella idea comenzó a perseguirme profundamente. Especialmente cuando entendí algo importante. Muchas personas no viven financieramente mal por falta de inteligencia. Viven dormidas. Dormidas dentro de rutinas económicas automáticas que jamás cuestionan realmente. Recuerdo perfectamente una noche revisando mi situación financiera en silencio. Ingresos. Gastos. Deudas pequeñas. Consumo constante. Y aunque desde afuera mi vida parecía relativamente estable, internamente sentí algo brutal. Estaba agotado. Agotado de trabajar tanto para sostener una vida que muchas veces ni siquiera me hacía sentir realmente libre. Aquella noche entendí algo que cambiaría completamente mi manera de ver el dinero. No quería pasar décadas enteras sobreviviendo financieramente mientras aparentaba estabilidad. Quería despertar. Esa noche encontré nuevamente a Gabriel sentado afuera del edificio observando tranquilamente la ciudad. Me senté junto a él. Últimamente siento que muchas personas viven financieramente en automático, sin darse cuenta de cuánto estrés normalizaron. Gabriel asintió lentamente.
Porque cuando un hábito se repite durante años, las personas dejan de cuestionar incluso aquello que las está destruyendo. La frase me golpeó inmediatamente. Porque honestamente describía perfectamente la realidad moderna. Personas acostumbradas a vivir endeudadas, vivir cansadas, vivir preocupadas por dinero. Todo parecía tan normal, que casi nadie se detenía realmente a pensar si existía otra forma de vivir. La mayoría cree que despertar financieramente significa ganar más dinero. Después Gabriel levantó lentamente la mirada. Pero muchas veces despertar significa empezar a cuestionar hábitos que antes parecían normales. La frase quedó profundamente grabada dentro de mí. Porque entendí algo importante. El cambio financiero real no comienza solamente con más ingresos. Comienza cuando alguien desarrolla conciencia. Conciencia sobre sus impulsos, sus gastos, sus emociones, sus prioridades y el tipo de vida que realmente está construyendo. Entonces le pregunté algo importante. ¿Y por qué tanta gente nunca despierta financieramente? Gabriel tomó un sorbo de café antes de responder. Porque cuestionar tu vida financiera también significa cuestionar gran parte de la vida que construiste alrededor de ella. La respuesta me dejó completamente callado. Porque honestamente explicaba muchísimo. Despertar financieramente puede ser incómodo. Porque obliga a reconocer hábitos dañinos, decisiones impulsivas, apariencias innecesarias y años completos viviendo desde presión social. Y muchas personas prefieren seguir distraídas antes que enfrentar esa verdad. Gabriel comenzó a contarme sobre un hombre que conoció hace algunos años. Trabajó durante décadas siguiendo exactamente el mismo patrón. Ganar. Gastar. Consumir. Repetir. Hasta que un día sufrió un agotamiento emocional enorme. Y entonces ocurrió algo inesperado. Por primera vez comenzó a cuestionar profundamente toda su relación con el dinero. Meses después confesó algo brutal. No estaba cansado solamente del trabajo. Estaba cansado de vivir desconectado de lo que realmente quería construir para su vida. El silencio quedó suspendido varios segundos entre nosotros. Porque honestamente aquella idea daba miedo. Muchísimo miedo. Descubrir que puedes pasar años enteros financieramente dormido. Repitiendo hábitos que lentamente consumen tu libertad sin darte cuenta. Entonces comprendí algo profundamente importante. La verdadera transformación financiera comienza el día que dejas de vivir económicamente en automático. El viento frío recorría lentamente la entrada del edificio mientras observábamos la ciudad iluminada. Entonces Gabriel dijo algo final que jamás olvidaría. El mayor cambio financiero ocurre cuando una persona deja de preguntarse solamente cuánto dinero gana, y empieza a preguntarse qué clase de vida está construyendo realmente con él. Aquella noche subí nuevamente hacia mi departamento sintiendo algo distinto. Por primera vez en muchísimo tiempo dejé de moverme automáticamente dentro de la rutina financiera que había repetido durante años. Y empecé a observar conscientemente cada decisión, cada impulso y cada hábito que estaba definiendo silenciosamente mi futuro. Capítulo 12. La mentalidad que realmente construye riqueza. Después de tantos meses conversando con Gabriel, algo dentro de mí finalmente comenzó a cambiar profundamente. Ya no veía el dinero igual. Antes pensaba que construir riqueza dependía solamente de trabajar más, ganar más, producir más. Eso era lo que el mundo repetía constantemente. Pero lentamente empecé a entender algo mucho más importante. La verdadera riqueza normalmente comienza mucho antes del dinero. Comienza en la mentalidad. Porque dos personas pueden ganar exactamente lo mismo. Y construir vidas completamente distintas. Una vive atrapada permanentemente. La otra construye tranquilidad lentamente. La diferencia muchas veces no está en el sueldo. Está en la manera de pensar. Aquella idea comenzó a perseguirme profundamente mientras observaba mis propios hábitos. Durante años había pensado como consumidor. Cada ingreso significaba gastar.
Mejorar apariencia. Comprar comodidad inmediata. Pero muy pocas veces había pensado realmente como alguien que quería construir libertad a largo plazo. Y honestamente, aquello cambió completamente mi forma de entender el dinero. Porque entendí algo importante. La riqueza no suele construirse mediante decisiones espectaculares. Se construye mediante pequeñas decisiones correctas repetidas silenciosamente durante años. Esa noche encontré nuevamente a Gabriel sentado afuera del edificio observando tranquilamente la ciudad. Me senté junto a él. Últimamente siento que muchas personas buscan dinero, pero muy pocas desarrollan realmente mentalidad de riqueza. Gabriel asintió lentamente. Porque la mayoría quiere resultados financieros diferentes, manteniendo exactamente los mismos hábitos mentales. La frase me golpeó inmediatamente. Porque honestamente describía perfectamente el problema moderno. Las personas quieren tranquilidad. Pero siguen consumiendo impulsivamente. Quieren libertad. Pero siguen aumentando dependencia financiera. Quieren riqueza. Pero siguen pensando solamente en satisfacción inmediata. Y mientras la mentalidad no cambia, los resultados normalmente tampoco cambian demasiado. La mayoría cree que riqueza significa tener mucho dinero. Después Gabriel levantó lentamente la mirada. Pero muchas veces la verdadera riqueza comienza cuando aprendes a pensar distinto sobre el tiempo, el consumo y la libertad. La frase quedó profundamente grabada dentro de mí. Porque entendí algo profundamente importante. La mentalidad de riqueza normalmente incluye paciencia, control emocional, visión a largo plazo, disciplina silenciosa y capacidad de soportar gratificación diferida. Cosas que el mundo moderno rara vez enseña. Entonces le pregunté algo importante. ¿Y cuál es la diferencia más grande entre alguien que construye riqueza y alguien que permanece atrapado financieramente? Gabriel tomó un sorbo de café antes de responder. Las personas atrapadas usan el dinero para sentirse mejor hoy. Las personas libres usan el dinero para construir tranquilidad futura. La respuesta me dejó completamente callado. Porque honestamente explicaba muchísimo. Una mentalidad busca alivio inmediato. La otra construye estabilidad lentamente. Y aunque al principio ambas vidas pueden parecer similares, con los años la diferencia se vuelve gigantesca. Gabriel comenzó a contarme sobre un hombre que conoció hace algunos años. No ganaba cantidades extraordinarias. Pero tenía hábitos completamente distintos. Gastaba conscientemente. Invertía constantemente. No intentaba impresionar. No aumentaba gastos innecesariamente. Mientras otros competían por apariencia. Él construía libertad silenciosamente. Años después ocurrió algo interesante. Muchos de quienes parecían más exitosos seguían atrapados en presión financiera constante. Él, en cambio, tenía algo muchísimo más valioso. Tranquilidad. El silencio quedó suspendido varios segundos entre nosotros. Porque honestamente aquella idea se sentía completamente distinta a todo lo que el mundo moderno enseñaba. Entonces comprendí algo profundamente importante. La riqueza verdadera no empieza cuando ganas millones. Empieza cuando desarrollas hábitos y mentalidad capaces de sostener libertad a largo plazo. El viento frío recorría lentamente la entrada del edificio mientras observábamos la ciudad iluminada. Entonces Gabriel dijo algo final que jamás olvidaría. La riqueza no se construye solamente con dinero, se construye con la capacidad de pensar diferente mientras el resto vive en automático. Aquella noche subí nuevamente hacia mi departamento sintiendo algo profundamente distinto. Por primera vez en muchísimo tiempo dejé de obsesionarme solamente con cuanto quería ganar. Y empecé a concentrarme en la mentalidad silenciosa que realmente podía cambiar completamente mi futuro financiero. Conclusión. Durante muchísimo tiempo pensé que los problemas financieros aparecían por falta de dinero. Eso era lo que el mundo parecía repetir constantemente. Cuando ganes más, todo mejorará. Pero después de todo este camino entendí algo mucho más profundo. Muchas personas no viven financieramente atrapadas solamente porque ganan poco.
Viven atrapadas porque repiten hábitos, emociones y decisiones que lentamente destruyen su libertad. Mientras el mundo les dice que todo eso es completamente normal. Y justamente ahí está el verdadero peligro. Porque los errores financieros más destructivos rara vez parecen errores al principio. Parecen hábitos cotidianos. Comprar para aliviar estrés. Vivir endeudado. Aumentar gastos constantemente. Trabajar sin descanso para sostener apariencia. Consumir para sentirse suficiente. Todo eso parece normal. Tan normal. Que millones pasan años enteros sin cuestionarlo realmente. Hasta que un día descubren algo brutal. Han trabajado muchísimo. Pero siguen sintiéndose cansados, presionados y financieramente atrapados. Eso fue lo que Gabriel me hizo entender. La verdadera riqueza no comienza solamente cuando ganas más dinero. Comienza cuando despiertas. Cuando empiezas a observar conscientemente tus hábitos, tus impulsos, tus emociones y la relación psicológica que tienes con el dinero. Porque muchas veces el verdadero problema financiero no está en la cuenta bancaria. Está en la mentalidad automática que controla silenciosamente las decisiones de una vida completa. Y honestamente, eso cambia todo. Porque desde ese momento entiendes algo profundamente importante. La libertad financiera no consiste solamente en tener más. También consiste en necesitar menos. Controlar impulsos. Dejar de vivir para aparentar. Y aprender a construir tranquilidad lentamente. Mientras el mundo corre desesperadamente detrás de satisfacción inmediata. Muy pocas personas desarrollan paciencia financiera real. Y justamente ahí comienza la diferencia. Porque las personas financieramente libres normalmente no viven obsesionadas con impresionar. Viven enfocadas en construir estabilidad silenciosa. Menos ansiedad. Menos dependencia. Menos presión constante. Más control. Más calma. Más libertad. Quizás por eso la verdadera riqueza rara vez hace ruido. No siempre se ve impresionante. Muchas veces se parece simplemente a una vida tranquila. Donde el dinero dejó de controlar emocionalmente cada decisión. Y tal vez esa sea finalmente la lección más importante de todas. El mayor error financiero no es perder dinero. El verdadero error es vivir durante años enteros atrapado en hábitos que destruyen lentamente tu libertad. Sin siquiera darte cuenta. Porque cuando un error se vuelve normal, millones comienzan a vivir dormidos dentro de él. Y solo unos pocos finalmente despiertan. El 78% de las personas que quieren mejorar sus finanzas no saben exactamente cuál es su problema, y sin diagnóstico, cualquier consejo es inútil. GoFinanzas te hace 20 preguntas sobre tu situación real y te da un score financiero personalizado. Deudas, gastos, ahorro, inversión. Ves exactamente en qué áreas estás bien y en cuáles estás perdiendo dinero. $9 al mes o $69 al año. Empieza gratis, sin tarjeta. El link está en la bio.